eras una persona que no eras grata para el Estado. Es más, a veces nos comparábamos con los delincuentes y veíamos que tenían más derechos los delincuentes que las personas trans. Hoy vamos a conocer a Mara Sánchez Rojo. Ella es activista desde hace 20 años en el estado de Nayarit, siempre defendiendo los derechos LGBT+ en el estado, y también es la primera mujer trans en luchar por estos derechos. ¿Las mujeres inspiran o conspiran? ¿Qué piensas? Yo pienso que va de las manos. Tanto inspiramos como conspiramos, porque pues, si no, con nuestras acciones podemos fortalecernos y hacer cambios muy trascendentes. Entonces, yo pienso que la pregunta pues, iría de la mano las dos en conjunto. Mara, tú tienes alrededor de 20 años siendo activista y defendiendo los derechos LGBT+ y de las mujeres trans. ¿Cómo consideras tú que a través de tu activismo o qué se ha hecho para ayudar a que más mujeres se empoderen y logren espacios, defiendan sus derechos? Pues principalmente a visibilizar, ¿no? En mis tiempos lo que era las mujeres eran invisibilizadas, no ocupaban puestos de elección popular todavía, y todavía las mujeres pues no teníamos vista. Por ejemplo, en las entrevistas que me hacían, se las hacían más a mis compañeros que eran hombres que a las personas mujeres trans, o a las mujeres éramos relegadas en ese tiempo. Entonces era algo muy necesario. ¿Cómo crees tú necesario el trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres? ¿Qué tan indispensable es de acuerdo a tu experiencia como activista? Pues es que es muy importante, justamente eso fue el principio de nuestras luchas, porque pues, en ese tiempo no había la paridad de género, no había lo que era la visibilidad, y no había las tarifas de las cuotas laborales y todo eso. Entonces es muy necesario, porque es un ente que está vigilando, que estamos mirando y que estamos viendo, y visibilizar esas áreas donde no se les da la oportunidad a las mujeres. Mara, ¿tú cómo llegas a abanderar estas causas y por qué? ¿En qué momento dijiste voy a levantar la voz, voy a defender los derechos LGBT+ y voy a luchar y a defender los derechos también de la mujer trans? ¿En qué momento de tu vida pasó y por qué? Porque éramos completamente invisibilizadas en ese tiempo. Las mujeres no éramos vistas. No, en general, no nada más las mujeres cisgénero y las mujeres trans no éramos vistas. Éramos una pieza de decoración en los hogares todavía. Y pues las personas trans completamente no tenían derecho al estudio, no tenían derecho a transitar libremente en la vía pública. ¿A qué se enfrentaban, Mara? O sea, a mí sí me lo has contado en varias ocasiones, pero sí me gustaría ahorita aprovechar y contarlo. ¿A qué se enfrentaban? Lo siguen enfrentando, pero antes era más cruel. Más cruel y más visible. A lo que se enfrentaban las mujeres trans. Fíjate que en ese tiempo, por ejemplo, no tenías derecho a estudiar, no tenías derecho al voto, no tenías derecho a transitar libremente en la vía pública. Por ejemplo, si en ese tiempo te veían por el hecho de ser mujer trans transitando por la Avenida México, pasaba la patrulla, te levantaba y te llevaba y te detenía por faltas a la moral. O sea, no había quien te protegiera en ese tiempo. Si tú ibas a la escuela, a la universidad, a la preparatoria a decirles que querías estudiar, pues como no tenías una concordancia de género, no te daban la oportunidad a que tuvieras una carrera. Así fueras una persona súper estudiosa, tuvieras buenas calificaciones, no te daban la oportunidad, te cerraban las puertas del estudio en el trabajo. Por ejemplo, en las empresas no te daban trabajo por el hecho de ser mujer trans. Y aparte, en los bares no era la única parte donde podíamos recurrir o podíamos trabajar, o en el trabajo sexual. Pero en los bares, si llegaban los fiscales, teníamos que sentarnos como si estuviéramos consumiendo, porque si encontraban el fiscal que estaba trabajando una persona de la población LGBT+ en ese lugar, les cerraban el lugar al dueño. Entonces teníamos que cuidar la fuente de trabajo nosotros aparte, y cuando salíamos de ese lugar no podíamos salir caminando a tomar un taxi o un camión, porque
si nos veía la policía nos llevaba a la cárcel detenidas. Por faltas a la moral. Por faltas a la moral. O sea que... ¿Te llegó a pasar? Sí. ¿Alguna experiencia que te haya pasado? Fíjate que experiencias, por ejemplo, fuertes que he visto, por ejemplo, de una amiga que la asesinaron. Estábamos haciendo trabajos sexuales y la subieron al carro. Entonces el carro le dieron a todo y la aventaron y me tocó ver cómo le quitaron la vida, o algunas que las golpearon. Entonces sí, es muy triste, muy lamentable eso. ¿A ti te llegó a pasar algo, Mara? Alguna vez nos llevaron al Aguacate para aquel lado y nos querían hacer algo, pero alcanzamos a huir. Pero sí nos pasaron varias. Como esa te podría contar muchísimas historias donde nos agredían y pues a dónde podíamos ir, o que éramos violadas, o que nos subían los policías y nos violaban y aparte pues nos detenían. A veces, que no podías ir a denunciar. Pues no, y hasta la fecha es diferente. Es difícil, pero no podías, si ibas. Pues era peor. Era peor porque, es más, no te tomaban en cuenta. ¿Cómo ibas tú a decir que te había violado un policía cuando, pues no eras visible en el Estado? O sea, eras una persona que no eras grata para el Estado. Es más, a veces nos comparábamos con los delincuentes y veíamos que tenían más derechos los delincuentes que las personas trans. A partir de esa experiencia de tu vida, desde hace 20 años, empiezas a abanderar causas para defender los derechos de las mujeres trans. Y eres pionera, si no es que eres la que impulsa, de hecho, la marcha en Nayarit, defendiendo los derechos LGBT+. ¿Es correcto? Sí, fíjate, porque en realidad en ese tiempo, pues, yo pienso que me orilló la vida principalmente porque yo veía cómo éramos, pues, presa de las autoridades y de la población en general. O sea, pues no teníamos ningún derecho. Todavía hasta hace, ¿qué te diré? Unos 8 años, 9 años, todavía si nos sentábamos en ¿cómo se llama? En la plaza principal, nos detenían por el hecho de estar sentados a las 8 de la noche. Nos llegaban los policías, oye, tienes 5 minutos para retirarte. Y tú te quedabas, bueno, ¿y por qué? Por el hecho de ser de parte de la población LGBT+, o por ser trans, no sabíamos el motivo, pero era una completa discriminación y nos costó. Sí demandamos varias veces en derechos humanos y todo. Fue como comenzamos como activistas aquí, principalmente porque vimos esa parte cruel de la vida, porque nosotros ya sabíamos por el hecho, yo lo normalizaba en ese momento, pero empezamos a ver que existían los derechos humanos y que pues no se estaban cumpliendo. Y empezaron a tocar puertas. Empezamos a tocar puertas poco a poco. En la primera marcha que me tocó realizar, se arrimaban las personas conmigo y me decían, oye, Mara, si te acompaño a la marcha, ¿estás segura que no nos van a detener? O, oye, ¿no nos va a pasar algo? O sea, todos pensábamos, hasta yo, pero yo nunca les demostraba el miedo, pero sí tenía miedo porque pues veía que no creía que la población estuviera preparada todavía para esta marcha, no creía que pues alguien se animara a marchar. Es más, en la primera marcha éramos como unas 15 personas, éramos como 15 o 20 personas. La mayoría eran mujeres trans y lesbianas, las que nos acompañaron, que fuimos las que dimos la cara en la primera marcha, en la segunda también y en la tercera. Entonces fue súper difícil pero a raíz de la primera marcha nos llenamos de valor porque vimos que mucha población nos pitaba y nos decía, ánimo, échenle ganas, estamos con ustedes. Entonces vimos que sí había gente que nos apoyaba. Y también, Mara, y me tocó, y es algo que yo lo puedo compartir, lo difícil que era hasta para que pudieran estar así, platicando en una entrevista, en medios de comunicación. Era difícil. Hoy sí buscan, las buscan, para buscar historias, para buscar algo, pero antes no había eso. Era muy difícil, te digo que éramos completamente, nos comparábamos nosotros con delincuentes y veíamos que un delincuente tenía mayores prestaciones, mayores derechos en el Estado que nosotras. Nosotras no éramos como personas no gratas. Alguna vez vi una película de personas de color y me comparaba y yo me sentía igual que las personas de color porque pues no teníamos derecho a ninguna cosa. Y principalmente, imagínate, el no poder tú
transitar libremente por una calle y decir, voy a ir a comprarme unos zapatos, una blusa, o voy a ir a sacar a mis sobrinas, mis sobrinos. Salíamos solas por el temor de dejar en mal a nuestras familias. O sea, nuestras familias, imagínate que por el hecho de ser personas trans vieran estos actos de discriminación de las autoridades hacia una misma. ¿De la sociedad? Sí, o que en la sociedad, que ahorita ya es menos la discriminación, pero sigue habiendo, pero era algo muy triste y lamentable, que mis compañeras y que nosotros no tuviéramos derecho a la salud, que no tuviéramos derecho al estudio, principalmente, que es lo que más me dio tristeza a mí en la vida. ¿Eso? Sí, porque pues ahorita ya ves tú que llegan las personas a la preparatoria, a la secundaria, y que ya ahorita ya pueden, ¿no? Ocupar un puesto y que pues nosotros no pudimos. Todavía me da tristeza, ¿eh? Si te hubiera gustado. Pues a cualquier persona, no nada más eso, el poder transitar en la calle y poder caminar libremente sin que la policía te detuviera, es algo que me hubiera gustado. Pero hoy lo puedes ver. Hoy lo puedo ver. Gracias a ese activismo, gracias a esas acciones, la sociedad LGBT+ no es lo mismo ahorita que hace 10 años, que hace 8 años. Ahorita pueden transitar. Ahorita y eso ha sido parte de esa lucha que tú has hecho. Yo le decía a Hermilo Márquez Pintado, que es un gran compañero y que trabajamos en conjunto durante muchos años. Le decía, nosotras no vamos a poder mirar este logro en el Estado. Y me dio muchísimo gusto cuando se aceptó el matrimonio igualitario y la identidad de género, porque dije, sí alcancé a verla. Hermilo también alcanzó a ver lo que era el matrimonio igualitario. Lástima que no alcanzó a ver lo que era la identidad de género. Pero me hubiera gustado que él también lo hubiera alcanzado a ver. ¿Qué le dirías a la sociedad para seguir ayudando a ese activismo, a esa visibilización, a defender los derechos de las mujeres trans? Y no solo de las mujeres trans, de las mujeres en general, claro. Principalmente que apoyemos y que nos seamos sororas entre las mujeres. Principalmente, a mí se me hace algo tan triste que entre mujeres nos hagamos daño cuando la historia nos ha hecho mucho daño. Ella es Mara Rojo, una mujer que inspira y que conspira. Soy Mara Rojo y te invito a inspirar y conspirar por todas las mujeres y niñas de Nayarit.